Buenas tardes a todos. Sí, tardes todavía, ¿no? No, 10 todavía. 8 minutos más. Muchas gracias por la invitación. Siempre pues es un placer poder enseñar la palabra de Dios, ¿no? a ustedes. Pues a muchos los conozco por años, y bueno, hay otros caritas que no conozco, ¿verdad? Pero pues gracias, pastor. Gracias, Gina, también. Ancianos. Y bueno, ¿están listos? Bueno, ¿seguros? Ok. Por favor, ¿listos? Voy a poner tiempo nada más por estadística. No hay presión, ¿verdad, pastor? Listo. Hermanos, acompáñenme por favor a 2 de Timoteo, capítulo 3. Y vamos a leer desde los versículos 15 al 17. El pasaje ya lo tenemos bastante, casi hasta memorizado, ¿verdad? Texto que generalmente se enseña con los niños. El campamento fue acerca de este texto, así que no tenemos problema, incluso hasta podríamos decirlo de memoria, ¿verdad? Pero vamos a leerlo, más seguro, ¿verdad? Mejor. ¿Ya está ahí? Dice la palabra del Señor. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que te lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. ¿Me acompañan a orar? Padre, te damos tantas gracias esta tarde por permitirnos estar aquí, Señor, reunidos para escuchar tu palabra. Señor, estamos tan necesitados de tu consejo cada día, porque, Señor, somos tan débiles y fuera de tu palabra, Señor, estamos perdidos. Gracias por que un día más, un domingo más, un día del Señor más, se puede abrir la Escritura y podemos aprender de tu consejo. Háblanos a cada uno, exhórtanos, redargúyenos. Necesitamos, Señor, madurar, crecer en tu conocimiento y en nuestra devoción a ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Deje un separador ahí en Timoteo, porque va a ser el texto en el que vamos a estar trabajando un poquito más adelante. ¿Sale? Y vamos a estar moviéndonos pues por varias partes de la Biblia, ¿ok? A eso venimos. ¿Sí? Bueno. No podríamos negar, hermanos, que el mundo y todas las cosas que suceden pasan por abajo de nuestros pies a una velocidad impresionante. Las cosas que suceden en Medio Oriente, lo que está pasando, lo que pasa en nuestro país. Un día está sucediendo una cosa y uno va a la cama, se duerme, y cuando despiertas ya hay otro montón de noticias, ¿no? Un montón de cosas que están sucediendo, hermanos, sucesos que nos pueden dejar incluso sin aliento, que nos pueden, aunque seamos creyentes, podemos sentir desesperación, ¿no? Podríamos sentir agobio, incertidumbre de lo que está pasando, ¿no? Las redes sociales nos han acercado tanto a saber, ¿no?, lo que está pasando en tiempo real prácticamente, y podemos llegar a estar preocupados, ¿no? Podemos llegar, incluso, escucha esto, en algún momento de nuestra vida sentirnos desamparados,
Como padres, como creyentes, los que son padres aquí, ¿no? Que están aquí escuchándome, cuando observas el entorno, incluso lo que pasa a nivel estado, ¿no? A nivel ciudad, acabo de escuchar una noticia, no estoy 100% seguro si sea cierta, pero se legisló para ya dar cárcel cuando alguien incurre en discurso de odio, de 2 a 4 años. ¿No? Eso está pasando, no sé si usted sabía, está pasando en nuestro estado. Entonces, cuando uno se para y voltea y piensa y ves a tus pequeños que son inocentes, que tienes la responsabilidad de guiarlos, se siente un hueco en el estómago. Somos creyentes y sería imposible, ¿no? Y si tú le preguntas, no es que yo confío, en algún momento mengua eso. Cuando ves, ¿no? Más allá de tu entorno local, les decía, y ves el mundo, como ya un país está atacando a otro, en medio de un montón de noticias falsas, podría llegar, como les decía hace un momento, a causarnos desesperanza. Aunque tenemos las Escrituras en nuestras manos y conocemos las promesas de Dios. El hombre, hermanos, a través de las épocas, el hombre sin Dios, el hombre natural, a través de las épocas ha buscado llenar esa desesperanza, ese vacío, ha buscado llenarlo a través de discursos o a través de filosofías. Yo lo veo, una pequeñísima clase de filosofía, y muchos de ustedes van a ubicar. Ya nos enseña esto en las escuelas, tengo entendido. Esto yo lo escuché en la secundaria, no sé si ahora esté todavía, pero el humanismo del siglo XIV al siglo XVI, básicamente propuso el poner al hombre en el centro del universo y desplazar a Dios. Luego llegó la etapa de la iluminación, la etapa de la ilustración, donde se buscó redefinir el cristianismo a través de solo sentimientos, ¿no? Si estás feliz, estás bien. En la ilustración, la dictadura de la razón llegó como un juez soberano. Es decir, no, es que eso que tú dices y que es tu dogma que predicas es irracional, ¿no? Está fuera de la lógica. La razón tiene que tener un trono y llegó con este tiempo. Llegó el liberalismo también, donde dijeron, no necesitamos, para tener una moral, no necesitamos a Dios. Podemos ser seres morales, podemos hacer cosas buenas sin Dios. Si usted ve el país que podríamos decir que es icono o que se jacta de sus estatutos constitucionales, como que están basados en las Escrituras, vea el desastre que hay en Estados Unidos. Es terrible, la verdad. El liberalismo busca una moral, le decía, sin Dios. No se puede sostener. No se puede. Luego llegó el modernismo, una época intelectual, y buscó que el cristiano, porque siempre está ahí incluido, ¿no? Esto no es nuevo, ¿no? Buscó que el cristiano pudiera unificar el pensamiento y pudiera incluir la democracia y pudiera incluir la ciencia y la fe en un mismo ente. No funcionó. Luego llegó el posmodernismo, hablamos en el campamento un poquito acerca de esto. Básicamente no existe una verdad objetiva, todos tenemos nuestra propia verdad. Eso nos lleva directamente al desastre, ¿sí o no? Y ahora últimamente, pues todo esto, les digo, el hombre va buscando dónde descansar, dónde tener un poquito de esperanza. Después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, pues el mundo entero entró en un caos, ¿no? Y cuando los aliados ya estaban en Berlín y que ya se podía vislumbrar una victoria, y la gente pensó, terminó la guerra,
perdió el comunismo, perdió el fascismo. Tenemos un porvenir bueno. Los horrores de la guerra ya pasaron y se va a poner bien. Triste realidad. La guerra está en el corazón del hombre. La cosa no ha estado mejor desde entonces. Y muchas veces lo hemos dicho, ¿no? Y se ha dicho desde el púlpito, y las cosas no van a estar mejor, hermanos. Nosotros no podemos poner la confianza en que las cosas políticamente, geopolíticamente, van a estar mejor. Probablemente momentáneamente hay países donde, han escuchado acerca de El Salvador, ¿no? Que antes la gente no podía salir al parque porque había un montón ahí de malandros. Y ahorita ya pueden salir, pero son cuestiones momentáneas. Siempre hay una agenda debajo, ¿no? Luego está otro lado, que es el transhumanismo. ¿Han escuchado hablar de ello? Bueno, definitivamente no podemos evitar morir. Y a lo largo del tiempo el hombre ha buscado formas de extender su vida, de buscar la ciencia. La medicina es bueno, ¿no? Tomamos una pastillita, antes se morían de una infección en un dedo cortado. Y todo eso es bueno, pero, no podemos prolongar la vida. 70 años, 80, 90 y hay quienes 100. Pero el transhumanismo propone hacer una alianza con la tecnología, con la ciencia, implantarnos chips, ¿no? Para mejorar la vida, para crecer intelectualmente. Y si mueres, todos tus recuerdos y tu pensamiento puede estar guardado en una nube. Y tus familiares pueden ir ahí. O sea, hay películas, ustedes las han visto probablemente. Nos van diciendo las cosas de a poquito, pero nos las dicen, ¿no? Y nosotros pensamos que es Hollywood, ¿no? Nos van contando cómo se va desarrollando todo esto. Entonces ya no es, sí, moriste tú, pero tu cerebro y todos tus pensamientos quedaron registrados ahí. Al menos eso pretenden alcanzar. Quitar a Dios, Dios no te necesitamos, nosotros podemos ser un hombre. De hecho, dentro del transhumanismo le llaman el hombre 2.0. El hombre hecho por el hombre. Pero si se dan cuenta, es el mismo engaño de Génesis, hermanos. Pueden ser iguales a Dios. ¿Dónde está parado el mundo ahorita? La verdad es que en nuestro estado, en esta parte del país, es como una isla, no tardan las cosas luego en llegarnos, ¿no? Pero todo este asunto de ideología de género, eso en Europa empezó hace años, apenas nos está llegando, ¿no? Vivimos como en una isla, pero ¿dónde está parado el mundo? ¿Cuál es la esperanza del mundo? ¿La ciencia, la tecnología, la filosofía? Ni ellos se ponen de acuerdo. ¿La psicología? ¿Cuál es su esperanza? Como les decía, estos discursos siempre han tratado de desplazar a Dios de su trono, ¿no? Pero lo único que han logrado, hermanos, es a lo largo del tiempo ir quitando las instituciones que regulaban la vida. Quitas la Biblia del centro y le quitas el timón al barco. Y el barco puede ir derecho de repente y girar. No sé, es como cuando tienes un solo remo, ¿qué va a pasar? Pues vas a estar dando vueltas ahí nada más, ¿no? Quitas las instituciones que rigen nuestras vidas y se convierte en un barco sin timón, ¿no? Fuera, hermanos, de la palabra de Dios, fuera del discurso de Dios, nada es suficiente. Nunca nada va a ser suficiente. Nunca nada va a llenar el vacío. Y escuche, no es que Dios venga y llene, porque luego se maneja esa filosofía. Es que hay un vacío que solamente Dios puede llenar. No tienes nada. Es que si no tienes a Dios, no tienes nada. Necesitas cambiar todo. Eso es lo que enseña la Escritura. Entonces, siempre va a haber algo nuevo, algo novedoso. Siempre hay algo de moda, les decía, transhumanismo, hay algo que se llama metamodernismo, un montón de cosas, ¿no? Han logrado esas filosofías llevar al hombre a una decadencia cada vez peor. Le ha quitado la dignidad al hombre, tanto, hermanos, que
la vida de un animal en algunos lugares es más preciada que la de un bebé. Eso se llama nihilismo, pérdida de la dignidad, es decir, no valemos nada, somos materia al final, pero este animalito me da menos problemas que tú, así que escojo el animalito. ¿No? Y te pueden llevar a la cárcel por maltratar a un perro o un gato, una mascota, pero el mundo te aplaude y le aplaude a una mujer que aborta a un bebé. ¿No? Ese es el mundo en el que vivimos. Es donde estamos parados, es el mundo donde nuestros hijos están creciendo. Y le digo, no quiero ser pesimista, pero la cosa se va a poner peor, hermanos. Porque la Biblia lo dice. Cuando el Señor venga, no va a estar todo así verde, pastito y súper guau. No va a ser así. Entonces, solo la palabra de Dios es suficiente para hacer al hombre pleno. Ahora, la plenitud según los estándares de Dios. ¿No? Porque nosotros podríamos tener una opinión. ¿Qué es tener una vida plena? Pues tener de 100,000 para arriba en la cuenta del banco, y tener un carro de menos de 40,000 kilómetros, ¿no? El motor. Pero es la vida plena según Dios, ¿ok? No según el hombre. Ahora, el hombre, como les decía, ha buscado alternativas para llenarse, para poder entender su lugar y su posición en este mundo. La realidad del hombre, hermanos, es que nada lo va a satisfacer, porque solo la palabra de Dios es suficiente. El problema del hombre, ¿sabe cuál es? No es que no tiene una cuenta grande, el problema del hombre es pecado. Es el pecado y su enemistad con Dios. Por eso el apóstol Pablo, no sé si ya han llegado ahí al capítulo 17, en la serie de los miércoles, pero en el capítulo 17 de Hechos, versículo 30 dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pablo se lo está diciendo a eminencias de griegos, eruditos, se los está diciendo porque todas sus filosofías no les alcanzaban. Y es un mandamiento para todos, porque esa es la solución para el hombre, arrepentirse y volverse a Dios. ¿Ok? Pero ahí está el mensaje de las Escrituras. Usted le está predicando a su familiar, está probablemente predicando en la calle. Usted es una visita aquí en la congregación, el pastor está predicando acerca de vengan, acérquense, crean en el Evangelio, que este es el mensaje. Pero ¿sabe qué es más fácil? Cuando tengo un problema. No, es que voy a buscar terapia. No sé, yo últimamente está disparado, yo escucho más eso, ¿no? Parejas que van iniciando en el matrimonio y ahí pasó algo y sabes que estamos yendo a terapia porque no tengo problema con eso, si quieren está bien, ¿no? No es la solución. Se propuso en un tiempo el psicoanálisis, ¿no? Su máximo proponente es un ateo férreo, enemigo de Dios hasta la médula. Ya eso debería de darnos un indicativo de qué es esa doctrina, ¿no? Buscan el psicoanálisis, pero también a veces son piadosos. Vamos a ir a consejería bíblica. Y yo creo que ahí puede estar la solución a nuestros problemas. Pero, hermano, esposos, papás, ¿no? Que buscamos consejería a veces, si nosotros no hemos determinado en nuestro corazón que lo que dice la Biblia es suficiente y que necesito alinear mi vida a esos mandamientos, ¿sí? Y si no está dispuesta a obedecer lo que la Escritura dice, no pierda el tiempo. Porque tal vez salga con un pequeño descanso, solamente es un analgésico. Es un analgésico, pero tiene una pequeña dosis de cianuro. El hombre no tiene propósito fuera de la voluntad de Dios. Puede hacer muchas cosas buenas y puede sentir satisfacción en algún momento de su vida haciendo altruismo, ¿no? Conociendo mucha ciencia, conociendo muchas cosas, pero al final va a volver esa incertidumbre, va a volver ese vacío
y esa insatisfacción. ¿Por qué? Porque solo la palabra de Dios y Cristo son suficientes para que nosotros podamos caminar en este mundo terrible, ¿no? Y con todas sus circunstancias, ¿no? En este mundo caído, poder andar con esta carne caída, mía y suya. En este mundo solo la palabra de Dios es suficiente, hermanos. Y vamos a desarrollar esto. Esta doctrina es una doctrina esencial en las Escrituras. A partir de esta breve introducción podríamos obtener algunas preguntas, ¿no? Como, ¿es la Biblia suficiente para saber lo que Dios quiere que pensemos y hagamos? Todos contestamos sí, inmediatamente, ¿verdad? ¿Es su palabra suficiente para agradar y obedecer a Dios o necesitamos otras revelaciones? No, ¿verdad? ¿Es suficientemente confiable para descansar nuestras vidas? Escucha, descansar nuestras vidas completamente en ella. ¿Lo cree? Bien. Eso vamos a desarrollar durante la enseñanza, ¿sí? Y bueno, vamos a darnos cuenta cómo durante la historia de este mundo Dios ha dado palabras a los hombres. Bueno, ahorita tenemos 66 libros, que es la revelación de Dios, pero durante la historia Dios ha revelado al hombre palabras suficientes para guiarlo y para manifestar su voluntad. En cada punto específico de la historia Dios ha revelado lo que el hombre necesita hacer. Vamos a Génesis 1, por favor. Con Génesis, en lo que llega, podemos darnos cuenta, ¿no? Está Dios creando, Dios creador, y está revelándose al mundo a través de ello, ¿no? De la creación y de las cosas que Él ha hecho, ¿no? que Él ha creado. A eso le vamos a llamar revelación general, que es de lo que habla Romanos, que lo que conocemos de Dios se nos manifestó por medio de las cosas creadas, ¿no? Eso es una revelación general de Dios. Usted puede ver las nubes, puede ver las montañas, puede ver el mar, y usted va a darse cuenta que hay un creador detrás de ello. Dios nos revela eso, ¿no? Pero a través de 1500 años, como ya se tocó y se va a seguir enseñando al respecto, Dios ha revelado su voluntad también. ¿De qué manera? En una revelación especial. ¿Cómo? A través de las Escrituras. Pero lo ha hecho en cada momento una palabra específica, una porción específica. ¿Okay? Entonces, este punto es importante, hermanos, porque nos va a ayudar a entender que en un momento de nuestra vida y en el momento de la vida de los hombres, Dios dio las palabras que necesitaban en ese momento, y que si caminaban en ellas, iban a caminar dentro de su voluntad, ¿no? Iban a tener el resultado que Dios deseaba. ¿Ya está en Génesis? Bien. Ok. Génesis 2, versículos 15 al 17. Dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ¿qué pasaría? Morirás. Dos tareas. ¿Cuáles son esas dos tareas que dio al hombre? Labrar y guardar. Dos instrucciones. ¿Cuáles fueron? Puedes comer de todo árbol del huerto, una, menos del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Dos tareas, dos instrucciones. Esa fue la revelación que Dios de la palabra de Dios que Dios le dio a Adán y a Eva. Y era suficiente para que ellos caminaran en su voluntad. ¿Fue suficiente para ellos?
codició Eva, ¿verdad? Codició el fruto. Lo que le dijo la serpiente, ¿sí? La sedujo a no confiar en lo que Dios le había dicho, a decirle, lo que Dios tiene para ti no es suficiente para ti, tú puedes tener más, tú puedes ser como Dios. ¿Había forma de agregar algo mejor en este momento de Dios para ellos? No. Pero Eva quiso tener algo mejor, hermanos. ¿No? ¿Resultados? Hasta la fecha estamos pagando los resultados de sus actos, de su desobediencia. Y luego nos brincamos a Génesis capítulo 6. Vamos a ver unos ejemplos rápidos. Génesis capítulo 6. ¿Quién está ahí en Génesis 6? Noé, ¿no? El arca. ¿Cuál fue la instrucción? ¿Cuál fue la palabra que tenía Noé, que era suficiente para él? Versículo 13 del capítulo 6 dice, entonces Dios dijo a Noé, he decidido poner fin a toda carne porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Dice, y aquí voy a destruirlos juntamente con la tierra. Aquí está la instrucción para Noé. Hazte un arca de madera de ciprés y harás el arca con compartimientos y la calafatearás por dentro y por fuera. Y le da una serie de instrucciones. Esa fue la palabra de Dios para Noé. Esas fueron las instrucciones de Dios para Noé. Versículo 22. ¿Qué hizo Noé? Dice, y así lo hizo Noé. Conforme a todo lo que Dios había mandado, así hizo. Si a nosotros nos dicen, mandamos fabricar unos esquíes, ¿no? Para nieve, y un iglú, ¿no? Porque voy a ir a acampar. Si estás loco, que la pasas de 35 grados estamos en primavera, ¿no? Hace un calorón. Bueno, sé que es una ilustración boba, ¿no? Pero hacer un barco en un lugar que jamás había llovido, lejísimos del mar, no conocían el agua, no sé si se bañaba, ¿no? Carlos podría decirnos, han hecho una investigación exhaustiva, ¿no? O sea, hacer un artefacto ¿qué estás haciendo, no? Estoy obedeciendo lo que Dios me dijo. Nada más. Rarísimo, ¿no? Lo que está haciendo Noé. Dicen que no sé si ya se las platiqué o la han escuchado, pero que había un maestro que con el afán de molestar a un niño de su clase, unos dicen que una niña y unos dicen que un niño, yo voy a decir que un niño, ¿okay? Que esta es mi historia ahorita, ¿no? Dicen que este maestro, con tal de molestarlo, le dijo, oye, a ver, es cristiano, ¿no? Sí. ¿Y a poco tú sí crees que una ballena se comió a Jonás? Sí, sí lo creo. ¿Y por qué estás tan seguro? Porque la Biblia lo dice. Porque Dios lo dice, por eso estoy seguro. Y si dijera que Jonás se comió a la ballena, también lo creería. Bueno, eso está pasando con Noé. Dios le dice, haz esto cuando... Pues no sé qué es esto, pero así lo hizo Noé. Y vea, Noé halló gracia ante los ojos del Señor. ¿Por qué? Fue obediente a sus palabras nada más, a lo que Dios le había dicho, fue suficiente para él. Le pidió explicaciones a Dios, pero ¿para qué va a hacer? ¿Y para qué van a hacer los compartimentos? ¿No? ¿Y para qué va a hacer esto? Y él solamente hizo lo que Dios le pidió. Y no cuestionó la palabra de Dios, obedeció la revelación que tuvo de Dios en su momento, en ese tiempo de la historia. Génesis 15, por favor. El padre de la fe. ¿Listo? Génesis 15, versículos 4 al 6. Dice así, pero he aquí la palabra del Señor vino a él, Abraham, ¿no? A él está diciendo, dice, tu heredero no será porque, déjalo de un poquito de contexto, ¿no? Dios le había dado una promesa a Abraham de tener descendencia, pero Abraham, pues, ya era viejo.
no tenía, y en la costumbre de ese tiempo, pues uno de los sirvientes podría heredar, ¿no?, la herencia del patriarca. Pero, y Abraham le dice, es que yo no tengo descendientes, ¿no? Entonces Dios es que le dice esto, no va a ser, es una persona tal ahí, no va a ser él, dice, sino uno que saldrá de tus entrañas. Dice, él será tu heredero. Dice, lo llevó fuera y le dijo, ahora mira el cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Dice, y le dijo, así será tu descendencia. ¿Y qué hizo Abraham? Y Abraham creyó en el Señor y se le reconoció por justicia. Dios le explicó a Abraham todo lo que él quería hacer. Solo le dijo, vas a tener una descendencia y vas a ser bendición para las naciones. Y Abraham lo creyó, pero su esposa no. Si usted va al capítulo 16, usted va a encontrar, ¿no?, la genial idea que tuvo Sarai. Le dijo, no, pues yo, la verdad es que no puedo tener hijos, pero creo, ¿no?, que lo que Dios dice. Entonces yo creo que si te llegas a mi sierva, Dios va a cumplir su palabra a través de eso. ¿Y sabe qué dijo Abraham? Ok, ¿no? Ni tardo ni perezoso, ¿no? Pero sigue siendo el padre de la fe. Abraham creyó. Bueno, esto fue pues un error, ¿verdad? No está fuera de la soberanía de Dios. ¿Ok? Pero bueno, no vamos a detener tanto ahí. Entonces, vamos a ir a un último ejemplo. Y esto es uno de los que yo digo, Señor, el hombre es tan duro. ¿De verdad? Éxodo 32. Se los puse fáciles, hermano, ¿no? Ahí Génesis y luego brinca Éxodo. No se va a ir a perder por allá en Malaquías, por allá. Éxodo 32. Versículos 15 y 16. Dígame cuando llegue ahí, por favor. Si nos tardamos más de una hora es porque usted tarda mucho en encontrar los textos, ¿eh? Dice así, bueno, contexto. Moisés está en el monte y está ahí una nube y el pueblo de Israel ha sido testigo de señales, de maravillas, de prodigios. Escucharon la voz de Dios. Ya les había dado una ley, ¿no? Una parte. Y luego ahorita está, en este versículo que vamos a leer, está Moisés otra vez. Y en este versículo es donde Noé va a empezar a descender, ¿no? Está ahí con Josué, dice versículo 15. Entonces se volvió Moisés y descendió del monte con las 2 tablas del testimonio en su mano. Tablas escritas por ambos lados, por uno y por el otro estaban escritas, dice 16, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre tablas. Pienso yo, es mi particular punto de vista, que esta es la revelación más extraordinaria de Dios hacia un hombre, hacia los hombres. El monte humeante, la zarza, la nube que los cubría, todas las obras que vieron, no podían negar que Dios estaba ahí. Evidencia tras evidencia, señal tras señal, Dios estaba ahí. Eran su pueblo y Él les estaba dando una ley. ¿Qué pasó, hermanos? ¿Qué pasó con el pueblo? Mandaron a Aarón a hacer un dios. Haznos dioses, ¿no? Y Aarón les hizo un becerro de oro. Y dijeron, este es nuestro Dios que nos sacó de Egipto. No solamente eso. Estaban adorando a ese Dios. ¿Y sabe cómo lo adoraban? Tenían una orgía ahí. Y estaban diciendo, esto es nuestro Dios que nos sacó de Egipto. Y todo lo que pasó antes, no fue todo el pueblo, ¿verdad? Siempre hay rodillas que no se doblan, ¿sí o no? Amén, y pues hay que decir amén, ¿no?
Ser testigos, hermanos, no fue suficiente para ellos. Toda esa revelación de Dios, no solamente las tablas que estaban escritas por el dedo de Dios, fue suficiente. No. ¿Ve el problema del hombre? Buscar satisfacer sus necesidades en todo. Porque todo lo que está adelante de Dios, por encima de Dios, es un ídolo. Pueblo testarudo, el texto ahí habla, ¿no? Cuando Moisés baja y les habla, pueblo de dura cerviz o cerviz, ¿no? Que podría decir cuello rígido, ¿no? Aún en eso, erguidos en su orgullo. Cuando nosotros, hermanos, cuando nosotros despreciamos la palabra de Dios, cuando ponemos algo antes de su palabra, cuando ponemos el día del Señor, que es el domingo, algo antes de su palabra. Ustedes que están aquí se llevan luego el regaño, ¿no? Pero esto es para los que van a escuchar el video y que no vinieron hoy y que pusieron algo antes que la palabra de Dios que se iba a predicar hoy. Corazón endurecido, dura cerviz. Muestra, hermanos, orgullo. Punto. No es suficiente todo lo que Dios ha hecho, toda la revelación que tenemos en las Escrituras, mensaje tras mensaje cada domingo, ¿no es suficiente? ¿No? O sea, vea, ¿no? Y nosotros podemos enojarnos con los israelitas de ese momento. ¡Qué bárbaro!, ¿no? Si yo estuviera ahí, yo hubiera sido como Josué. No sé, hermanos, ¿no? Mejor no pongamos ese ejemplo, ¿verdad? Estos tiempos, hermanos, en que estamos viviendo requieren que nosotros estemos plantados firmes, que estemos confiando en la revelación de Dios, en su palabra. No estemos distraídos con ídolos. ¿Ok? La suficiencia de las Escrituras tiene su plataforma en lo que ya se habló anteriormente, que es la inspiración, ¿no? Nos habló Bogdan acerca de eso. También tiene su plataforma en la inerrancia, tiene su plataforma en la infalibilidad, palabra difícil, ¿verdad? Y en su autoridad. No solo la palabra de Dios es suficiente porque sale de la boca de Dios, sino que es suficiente porque es inspirada, porque es inerrante, porque es infalible y porque tiene autoridad. Esos son los cimientos de la suficiencia de las Escrituras. Por eso podemos confiar que en ella vamos a encontrar la satisfacción de nuestras almas, independientemente de la circunstancia en la que estemos. Independientemente. Es 100% confiable y digna de ser obedecida hasta en los detalles más pequeños. Hay una... Mateo 5:18, no lo vamos a leer, pero el Señor está diciendo que que la palabra se cumplirá. Cielo y tierra pasarán, ¿no? Y también dice que ni una jota ni una tilde dejará de cumplirse. Bogdan nos explicó acerca de eso, ¿no? La jota, la letra más pequeña, y la tilde, que era un signo que diferenciaba a una letra de la otra. Por ejemplo, ¿todos conocen la O? ¿Sí? No le voy a hacer trampa, ¿no? ¿Y conocen la letra Q? ¿Cuál es la diferencia? Una rayita, ¿no? Una colita, dicen, ¿no? Bueno, esa es la tilde. Ese es un ejemplo, ¿no? De la tilde. Entonces, Dios también inspiró eso, hermanos. Y si usted ve una tilde y ve una letra pequeña, es confiable y es suficiente para nuestra vida y devoción, ¿ok? Entonces, vamos a pasar a una parte del sermón que es el argumento acerca de la doctrina. No se vaya a dormir, por favor, échese agua. Dice un diccionario, la Escritura es suficiente no para proporcionar toda clase de información, porque si usted quiere hacer un pastel, pues no va a encontrar la receta en la Biblia, ¿verdad? Si usted es un doctor y va a hacer una cirugía, pues no va a ir a la Biblia para saber cómo va a hacer la cirugía, ¿no? Si usted vende tortillas,
No está la receta de las tortillas, pero sí está el principio de que venda kilos de kilo, ¿no? Bueno, a eso me refiero. La escritura es suficiente no para proporcionar toda clase de información, sino para proporcionar las palabras autorizadas de Dios. Es correcto que las personas deriven información de muchas fuentes. Podemos hacer una investigación acerca de aspectos físicos, de la física, del clima y de todo eso, ¿no? Esto es de lo que le decía al principio, esto es parte de la revelación general de Dios. Él hizo todo eso también, ¿no? Pero bueno, les decía, es correcto que las personas deriven información de muchas fuentes, pero las palabras de máxima autoridad se encuentran en un solo lugar: las Sagradas Escrituras. La Biblia es suficiente para darnos palabras de este tipo, es decir, las mismísimas palabras de Dios. Eso es esta doctrina. La palabra de Dios es suficiente porque emanó de la boca de Dios, porque son las únicas palabras autorizadas. Hay más escritos, ¿no? Hay más cosas. Por ejemplo, la Declaración de Fe de Londres de 1689. Se oye muy largo ese título, ¿no? Pero era la Declaración de Fe de Spurgeon. ¿Ubican Spurgeon? Bueno, ahí en el Tabernáculo Metropolitano era la declaración de fe que regía, ¿no? Dice así el artículo 1: las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios, que dejan a los hombres sin excusa, como dice Romanos, no obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Por lo tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Y posteriormente, para preservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace a las Santas Escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. Ya no puede venir un profeta y ponerle ahí entre los profetas: pongan este escrito mío y esta revelación mía ahí en los profetas menores, en los mayores, porque ¿no? mejor en los mayores póngalo, ¿no? No. Dios nos habló. Dios habló al mundo en diferentes épocas, como vimos algunos ejemplos, y terminó. No significa que no haya una guianza del Espíritu, hermanos. No se preocupen. No significa que no haya una guianza del Espíritu. Hay algo que se llaman impresiones subjetivas. Es decir, dentro de nosotros tenemos la palabra de Dios que nos puede guiar en diversas circunstancias, pero tú vas a un texto y encuentras descanso. La palabra que necesitaba hoy, no sé si les ha pasado, ¿no? Y descansas. Bueno, es Dios hablándote, pero eso no es una autoridad. La autoridad son las Escrituras. Dios te ayudó, el Espíritu Santo te llevó a ese texto, porque el Espíritu Santo nos va a llevar a la palabra. Amén. No te vaya, tal si buscas en el tomo 5, ¿no? Del devocional fulano, porque ahí hay una palabra. No, el Espíritu Santo te va a llevar a la Escritura, ¿no? Y sí te va a hablar. Pero eso es subjetivo, hermanos. Eso no forma parte de las palabras autorizadas de Dios, ¿ok? Debemos distinguirlo. Ahora, bíblicamente podríamos definir la suficiencia como las palabras de Dios que necesitamos para la salvación y para confiar y obedecerlo perfectamente. Una definición corta. Las palabras de Dios que necesitamos para la salvación y para confiar y obedecerlo perfectamente. Si nosotros atesoramos esto en nuestro corazón, tenemos resuelto el 99%. Dios lo tiene resuelto 100%, ¿no? El 99%, porque ese 1% va a ser perfeccionado cuando seamos glorificados, ¿ok?
Y ahora sí, vaya ahí al marcador que puso, a la separación, Timoteo. Y vamos a ir definiendo y encontrando en las Escrituras la razón y la base de esta doctrina. Timoteo, 2 Timoteo 3:15. Ya leímos el texto y voy a darle un contexto de por qué el apóstol le está diciendo esto a Timoteo. Si usted va al principio del capítulo 4, se va a dar cuenta de que el apóstol Pablo está advirtiendo a Timoteo de falsos maestros, de que se amontonarán, ¿no? Que tenían comezón de oír, ¿no? Que había doctrinas extrañas. Y en medio de esto, hermanos, si quieren, yo tengo problema por el abanico, tengo supresión de ruido, pero si usted se distrae, ahí que nos ayuden, ¿no? Le decía entonces, a inicios del capítulo 3, dice el apóstol Pablo, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles porque los hombres serán amadores de sí mismos, es decir, buscarán lo suyo, ¿no? Aborrecedores de lo bueno, traidores, y va diciendo, ¿no? La clase de hombre que ya vivía en el tiempo de Timoteo ahí en Éfeso. ¿No? Ten cuidado de esto, ¿no? Ellos van a hacer esto, y el apóstol Pablo lo está diciendo, y en algunos textos usted va a encontrar que el apóstol le dice, pero tú, ellos son así, pero tú persiste, ¿no? Pero tú busca la palabra, pero tú no te desanimes, ¿no? O sea, el apóstol Pablo está instruyendo a Timoteo a que no se deje engañar, que no se deje engañar por esos impostores. Y en esta exhortación del apóstol Pablo a Timoteo, hermanos, es que entra esto, ¿no? Porque le va a dar la razón para que él pueda estar seguro en medio de ese tiempo difícil, ¿no? Y vaya pensando el tiempo en el que vivimos. Hay falsos maestros, Timoteo, que van a tratar de persuadirte, tú mantente firme. Y es por eso que le dice, ¿no? Desde el versículo 13 del capítulo 3, dice, pero los hombres malos, dice, impostores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y vean, dice, tú sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido, que son las Escrituras, ¿no? Que tenía en ese tiempo. Dice, de las cuales te convenciste sabiendo de quiénes has aprendido. Y luego versículo 15, desde la niñez has sabido esto, Timoteo. Desde la niñez has sabido esto, has sabido las Sagradas Escrituras, dice, las cuales te pueden dar sabiduría. Esa palabra pueden también se traduce como satisfacen. Esas Escrituras que tú conoces desde la niñez van a ser suficientes para que tú tengas una vida sabia, para que vivas una vida piadosa. Aquí cuando dice que te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación, no está hablando de la salvación arrepentimiento, ¿no? Está hablando acerca de la vida de santidad, la vida de piedad del creyente, porque es la palabra griega soteria y abarca todo esto, ¿no? Entonces, en medio de ese tiempo de un montón de maestros engañadores, ya había youtubers y influencers en ese tiempo, hermano. Tú, Timoteo, conoces las Escrituras y para ti son suficientes. Este mensaje es suficiente para ti, para que vivas una vida piadosa. Y luego le sigue diciendo, conocemos el 16, ya se ha predicado. Le dice, porque la Escritura es inspirada, Timoteo, porque la Escritura es útil para enseñar, porque es útil para aprender, para corregir, para instruir en justicia. Y luego versículo 17, viene el propósito. Confía en la palabra, confía en su suficiencia. ¿Por qué? 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Es decir, que tenga lo suficiente para vivir la vida cristiana, que el hombre de Dios sea completo, es decir, que llegue a la madurez,
que tenga todas las herramientas necesarias y sea equipado para vivir en esta vida, no solo en el tiempo de Timoteo, que había falsos maestros, sino en este tiempo que es difícil. ¿Ok? Entonces, luego termina el versículo 17 diciendo, para toda buena obra, ¿verdad? Bueno, este todo buena obra nos habla acerca de un estilo de vida. Cuando dice obras, para que te sirve para que andes en buenas obras. Dice, para toda buena obra, es singular. Bueno, habla de un estilo de vida que está basado en el estudio y en la obediencia a la palabra. Si tú te mantienes en esto, Timoteos, si ustedes se mantienen confiando en que la palabra de Dios es inspirada, que no tiene errores, que esa autoridad es suficiente para vivir en este tiempo malo, para satisfacer el tiempo en el que te sientes agobiado, en el que te sientes desesperanzado, es suficiente. También podemos confiar que la palabra de Dios es suficiente. ¿Por qué? Le leo Mateo 28, 18. Jesús hablando a sus discípulos y dice, y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Es una frase corta, pero tiene mucho peso. Usted sabe, ¿no? Los países se rigen por una constitución, ¿no? Son estatutos, ¿no?, por los que nos regimos. Bueno, en el reino de Dios, hermanos, la palabra es la forma en la que Cristo gobierna. Podrían o no gustarnos los estatutos de nuestro país, pero tenemos que someternos, ¿no? Todos tenemos la credencial para votar. Ahí dice que eres mexicano, tienes que sujetarte a la Constitución. Bueno, ¿eres una persona que ha sido sellada por el Espíritu Santo? Cristo gobierna tu vida a través de la palabra. Entonces, es suficiente y es autoritativa para dirigir nuestras vidas. Puede encontrar más detalles en el Salmo 119, 6 al 11 también. No vamos a entrar ahí. Ahora, perdón por aburrirlos, ¿no?, con todo esto. Es importante que tengamos una base sólida de por qué creemos que la Biblia es suficiente. No solo porque lo dijo el pastor, ¿no?, o porque se dijo en un campamento, sino que nosotros podamos ir y al hablar con alguien, ¿no?, que dude, que ponga en duda la inerrancia de las Escrituras. No, es que sí tienes la Biblia, pero hay otras cosas, ¿no? Y bueno, no es el tema, pero creo que dentro de la autoridad de las Escrituras en ese tema se podría abundar al respecto, pero existe algo que se llama tradición, ¿no? Más dentro de la Iglesia católica existe algo que se llama tradición, ¿no? Pero también existen credos, ¿han escuchado? Sínodos, confesiones de fe, cosas que han ayudado a comprender lo que Dios nos dice a través de la palabra, ¿no? Ahora, todas esas cosas, hermanos, no son palabras autorizadas de Dios, son herramientas, ¿no? Usted, conocemos acerca de doctrina y usted ha sido entrenado a través de muchos años para el conocimiento de la doctrina a través de lo que se ha predicado de aquí, ¿no?, desde este púlpito. Pero las palabras que se dicen desde este púlpito no son a una autoridad máxima, ¿no? El único momento de autoridad máxima es cuando leemos la Escritura. Pero las conclusiones a las que llega el predicador, según su interpretación del texto, no son autoridad, pero nos ayudan a comprender lo que el Señor dice, ¿no? Bueno, a ese nivel están las tradiciones. ¿No son malas? Algunas sí son malas, ¿no? Pero a ese nivel están. No son la autoridad. ¿Ok? Solamente la Biblia es la autoridad máxima, ¿no? Y solamente la Escritura es suficiente. ¿Ok? Entonces, le digo, no es para abundar tanto, ¿no?, en el tema, pero vamos a ir a Hebreos un poquito. Y aquí vamos a encontrar el corazón de la enseñanza. Para los que tienen hambre, el bife,
Y a lo que llega, le digo a estos hermanos, nosotros no podemos pensar en que la palabra es suficiente sin pensar o sin tener, ¿no? Perdón, no podemos pensar que la Biblia es suficiente si no tenemos una relación con Cristo. Solamente son tradiciones. Yo sí creo que la Biblia es suficiente, ¿no? Y tengo mi reina, ¿no? O dicen, la Reina Valera, la reina de las traducciones. Puede ser que sea un libro en tu biblioteca nada más. Porque si no tienes una relación con Cristo, está hueco. Entonces, le repito, no podemos pensar en la suficiencia de la Escritura sin estar en relación con Cristo. ¿Ya está en Hebreos? Capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice así: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo y en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, ya lo vimos, ¿no? Cómo Dios fue hablando a través del tiempo, momentos específicos, fue revelando su voluntad para los hombres. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. El mensaje, hermanos, la palabra de Dios, el mensaje de la revelación de Dios va a alcanzar su punto más alto. Va a alcanzar la cumbre en Cristo, en el Hijo. ¿Cómo? ¿No? Dios, no es que Dios nos hable solamente por su Hijo, sino el texto habla de que Dios nos habló en Él. Ahorita le voy a explicar un poquito más. La traducción puede ser que pueda confundirnos un poquito, porque en el original, literalmente, dice que Dios nos ha hablado en Hijo. ¿Cuál es el idioma que usted habla? Español, ¿no? ¿Cuántos hablan inglés? Más o menos, ¿no? Más o menos, ahí está la hermana. Bueno, ¿en qué idioma prefiere que le hablen, hermana? En español. Bueno, Dios nos ha hablado en la forma en la que mejor Él habla, que es en Hijo. Es la forma en la que Él mejor ha hablado, ¿no? Es mejor para nosotros. Él nos ha hablado en Hijo, ¿no? Ahora, o sea, el texto griego tiene el texto griego literal no tiene el artículo, ¿no? Quiere decir que el discurso, hermanos, revelador de Dios hacia los hombres se llama Hijo. Por eso le decía, no podemos decir que la palabra es suficiente en nuestro corazón, genuinamente y verdaderamente, si no tenemos una relación con Cristo. Si nosotros no relacionamos a Cristo con la palabra. Ese es el problema, entre otros, de los testigos de Jehová. Pueden tener una erudición y puedes tocar tu puerta y hablarte un montón de cosas y se saben textos de memoria, mucho más que nosotros. Pero cuando llegas a hablar de la deidad de Cristo, ya, no sirvió. Es el Hijo creado de Dios. No sirve. Entonces, el discurso revelador de Dios se llama Hijo. El mensaje absoluto de Dios se expresó, hermanos, por medio de un hombre que es Jesús. Pero no se pronuncia por medio de palabras solamente, sino que se manifiesta en la palabra que vino a los hombres mediante la encarnación del Hijo de Dios. Vamos a Juan 1:14, por favor. La palabra de Dios, ¿no? Como dice el texto de Hebreos, que Dios nos ha hablado por mucho tiempo a través de los padres, por los profetas, es importante, tiene un lugar importante, ¿no? De hecho, es el mismo verbo, ¿no?
Pero viene ahora al tiempo de los hombres, ¿no? Hace 2000 años, y dice así el texto de Juan 1:14, dice, el verbo, la revelación, la voz de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Dice, el verbo se hizo carne, dice, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, yo quisiera expresarle, ¿no? Pero si nosotros, cuando tomamos nuestras Biblias, en la mañana en su devocional, cuando usted está escuchando una predicación y que le dice el predicador, vaya a tal texto, si usted no está viendo a Cristo a través de las letras, es por dos cosas, al menos yo veo. Porque no es creyente o porque usted no tiene una relación con Él. Pero él ahí mismo en hebreo nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿no? Bueno, es viva y eficaz porque es el verbo encarnado. Porque Él es el Logos, es la palabra. Ahí mismo en Juan 1:1 dice, en el principio ya existía el verbo. Está hablando acerca de Jesús, ¿no? Ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo, ¿qué dice? Era Dios. Y luego el 14, ¿no? Y el verbo se hizo carne. Decía, tú puedes tener un libro nada más sin Cristo. Tiene buenos principios. Te va a ayudar a tener una vida saludable, ¿no? Alejada de los problemas, probablemente. Pero va a ser hueca. Amados, necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Y la única forma de obtenerlo es a través de relacionarnos con su palabra, con Él mismo. No es a través de ir a eventos, a través de ir a campamentos, a través de ir a conciertos. Esas cosas son buenas y ayudan. Es a través de la relación diaria que tenemos con su palabra para encontrar la suficiencia en Él, ¿no? a nuestras circunstancias. Si no lo tenemos a Él, hermanos, no tenemos nada. Él es suficiente para satisfacer cada área de nuestra vida. Escuche, incluso si estuvieras recluido en el fondo de un calabozo, con el drenaje hasta aquí, hasta el cuello, si Cristo es suficiente para ti, porque lo dicen las Escrituras, estás cantando himnos y salmos. Porque no importa lo que está alrededor, porque Cristo es suficiente para mí. Job, todos conocemos a Job, ¿verdad? Cuando pasó, ¿no? Que llegaban y le decían, oye, fíjate que pues, pasó un tornado, ¿no? Y pasó esto, y sus hijos murieron, todos. ¿Cuál fue la respuesta de Job? Jehová dio, Jehová quitó. ¿Y qué más? Sea el nombre de Dios, de Jehová bendito. Alguien que tiene una relación con Dios, alguien que tiene una relación con Cristo, encuentra en Él la suficiencia para su vida, hermanos. Por eso luego andamos batallando un montón. Porque buscamos llenar, satisfacernos en otras fuentes. Y dejamos la fuente, ¿no? Eterna, la fuente de vida, que es la palabra de Dios. La pregunta es, hermanos, para nosotros, ¿es Cristo suficiente para nosotros? ¿Es Cristo, es el Logos, es la palabra suficiente para nosotros? ¿Está siendo suficiente para tu vida? Es fácil decirlo cuando estamos aquí en el aire acondicionado, ¿no? Sí, amén, ¿no? Es suficiente. Pero cuando estás en el consultorio y el doctor te dice, te quedan 3 meses. ¿Es Cristo suficiente para tu vida? Puedes decir Jehová Dios, perdón, yo estoy terco con eso. Bueno, Jehová es Dios, ¿no? La palabra sale de mi boca. Puedes decir Jehová dio, Jehová quitó. Puedes decir sea el nombre de Jehová bendito. O ¿por qué a mí, Señor? ¿No?
Si yo sí diezmo, hasta le pongo el nombre al sobre para que sepa el pastor que yo soy el que diezma. Qué bueno que no hacemos eso, ¿eh? ¿Es suficiente, hermanos, cuando estamos en problemas? Amén, decimos todos, ¿verdad? Y sí, yo también digo amén, es suficiente. Pero, ¿sabes, hermanos? Va a llegar el examen. Tarde que temprano. Va a llegar el examen, ¿no? Va a llegar la prueba. Santiago nos habla acerca de ello. Pero ve cómo lo maneja Santiago. No vamos a leer, se lo parafraseo. Tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. ¿Cómo? ¿No? Pero Santiago, tú no sabes por lo que estoy pasando. Qué insensible eres, Santiago. ¿Tú no sabes que encontré a mi hijo drogándose, Santiago? ¿Tú no sabes la situación por la que estoy pasando? ¿Cómo me dices que tenga por sumo gozo cuando me hallen en estas pruebas? ¿Sabes por qué lo dice Santiago? Porque tenía a Cristo. Porque sabe que esas pruebas van a producir en ti perseverancia, van a producir en ti paciencia. Y luego esa perseverancia te va a llevar a tener una vida madura en Cristo. Es decir, Dios va a usar esas circunstancias difíciles para hacer que madures, para que tú perseveres. Perseverar es mantenerse abajo de algo pesado, pero no que lo cargue. Está muy pesado esto, ¿no? No, está pesado. Oye, sí está pesado. ¿Sabes que se va a poner más pesado? No, pues aquí aguanto. Y ahí estás aguantando lo pesado. Eso está produciendo en ti piedad. Cuando azota la tormenta en tu vida, como dice el pastor, ponle nombre a tu tormenta. No le pongas el nombre a tu esposo, ¿no? Luego unos se fueron, ¿no? Cuando estás azotando la tormenta y le pusiste su nombre, ¿es Cristo suficiente? ¿Es Cristo suficiente para afrontarla? Un hombre viejo, un hombre cansado, como diríamos, un hombre de 1000 batallas, está en la cárcel. Vaya por favor aquí, vuelva a 2 Timoteo, capítulo 4. Un hombre que está para despedirse. Capítulo 4, versículo 9. ¿Ya está ahí? Dice el apóstol Pablo, procura venir pronto a verme. Dice Timoteo, ¿no? Dice, porque Demas me ha desamparado. Dice, amando este mundo. Dice, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo. Dice, porque me es útil para el ministerio. Dice, a Títico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas, dice, el capote que dejé en Troas en casa de Carpo. O sea que no había nadie que le pudiera prestar un abrigo al apóstol Pablo. Dice, y los libros, dice, mayormente los pergaminos. O sea, alguien que está en la cárcel, que está a punto de pararse enfrente de Nerón, posiblemente ¿saben quién es Nerón? No es el perro bravo aunque era un perro bravo, ¿no? Cruel. Estaba por ponerse enfrente de él, ¿no? Y ve lo que está pensando el apóstol, pero tráeme los libros, tráeme los pergaminos. ¿Qué cree que viene esos pergaminos? ¿La receta para una vida feliz hoy? Estaba la palabra de Dios. Y en lo que estaba pensando el apóstol, tenía frío aparte, ¿no? Pero en lo que estaba pensando era en la palabra de Dios. Eso era suficiente para él. Dice, versículo 14, dice, Alejandro, el calderero, se me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos.
Versículo 15 dice, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Y aquí viene una parte triste desde nuestra perspectiva, ¿no? Dice, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. Eso me recuerda a Jesús, ¿no? Cuando lo capturaron. No, Jesús, Pedro, contigo nosotros vamos a hacer ahorita cosas grandes, ¿no? ¿Y cuál oreja quieres, no? Que te quede. ¿Qué pasó con ellos? Lo dejaron solo. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, dice, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Y ese no les he tomado en cuenta, es genuino. Es como cuando Jesús dijo a los soldados, ¿no?, que estaban abajo ahí en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es genuino. Pero ve el 17, hermanos. Ve el 17, dice, pero el Señor estuvo a mi lado. Dice, y me dio fuerzas, dice, para que por mí fuese cumplida la predicación. Vean lo que está pensando el apóstol Pablo. No le importa que se va a presentar delante de Nerón. Él sabe lo que Nerón le hace a las personas. Él sabe lo que los fieras le hacen a los cristianos. No está temeroso pensando cuál va a ser mi sentencia. Ella sabía que le iban a dar cuello. Lo menos que le podía pasar es que le cortaran la cabeza. Pero vea lo que el apóstol Pablo en lo que está pensando. Dice, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Él tenía, hermanos, y sabía cuál era su misión. Estaba bien puesto. Y no, aunque dice, ¿no?, me quedé solo, ¿no?, todos me dejaron, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Para el apóstol Pablo, Cristo siempre fue suficiente. Filipenses 1:21. ¿Alguien está cerca ahí? Filipenses 1:21 dice, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero si el vivir en la carne, eso significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, porque de ambos lados me siento premiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Alguien que en su vida Cristo es suficiente, su palabra es suficiente, no tiene miedo a la muerte, hermanos. No tiene miedo a Nerón, no tiene miedo a los leones. Acá en Timoteo, volviendo al capítulo 4, dice, para que todos los gentiles oyesen, y así fui librado de la boca del león. No significa, no está hablando literalmente, ¿no?, aunque pudiera ser, pero pudiera ser un retrato de Nerón o del emperador en turno. Él estaba centrado, su vida estaba centrada en Cristo, estaba centrada en su palabra y en la misión que Dios le había dado, tanto que aún en esa defensa no estaba salvando su vida. No hubo ningún testigo que lo acompañara en testificar acerca de Cristo. Pero dice que los gentiles, porque cuando hacían los juicios, era como no sé si lo ubica, un auditorio grande, y no estaba nada más ahí el juez, ¿no?, y el abogado. Había muchísima gente que iba a esos juicios. Y todos fueron testigos y el apóstol Pablo les predicó el evangelio. Y vea cuál es el resultado de tener una vida centrada en Cristo. Una vida donde Cristo y su palabra es suficiente. ¿Cuál va a ser el resultado? Versículo 18. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Esa toda obra mala no significa que no te va a pasar nada, ¿no?, que Él te va a salvaguardar para que llegues hasta Él en todas las circunstancias difíciles o no que tengas, vas a llegar, ¿no? Y termina exaltando a Dios. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esa es una vida
que tiene a Cristo y a su palabra como suficiente. Termina en alabanza a Dios después de haber pasado lo que haya pasado. Para el apóstol Pablo, Cristo lo era todo, hermanos. Para nosotros Cristo es todo. Sí y no. Sí, pero más. Para el apóstol Pablo, ese es el prototipo de vida para nosotros. Sed imitadores de mí como lo soy de Jesucristo. Ese es el prototipo de vida. Una vida con Cristo en el centro como la fuente, ¿no?, de la revelación de lo que nosotros necesitamos, ¿no? ¿Para ti lo es? Hermanos, el estándar es alto. ¿Tienes un libro? Esa es la cuestión. ¿Tienes un libro o tienes a Cristo? Si tienes a Cristo, tienes al libro y a Cristo. Pero si solo tienes el libro, no tienes a Cristo. La exhortación o el consejo de esta tarde es que vivas para Él, hermano. Viva para Él. Yo no encuentro, de verdad, otro propósito, otra razón por la que estés aquí, escuchando una aburrida predicación. No encuentro otro propósito, otra razón para hacerlo. Porque vivo para Él, ¿no? Vivo para Él. Porque amo su palabra. Miren, muchas personas quieren que alguien les profetice, que alguien les dé una palabra de ciencia. Háblame, ¿no? Háblame, dime, dame una palabra. Dios habla todos los domingos desde el púlpito, hermanos. La cuestión es si nosotros nos vamos a tomar la molestia de escucharlo. Y si te dan una palabra, fíltrala. ¿Ok? Entrégate a su palabra. No es un mensaje nuevo, ¿verdad, pastor? Entrégate a su palabra, no dejes que pase más el tiempo. Algo que para mí ha sido muy satisfactorio es el hecho, estuve meditando en ello, es el hecho de, gracias a Dios, en casa tengo un estudio, ¿no? Un estudio ahí donde puedo entrar y estar, pues, sin ruido, ¿no? Tengo 4 hijos, es imposible, hermano, ¿no? Y en las mañanas levantarme, y el primero que se levanta después de mí es Dan. Dan es mi hijo de 3 años. Y ya se levanta y entra al estudio, ¿no? Y es una puerta corrediza y ahí le empuja, ¿no? La abre. Y digo, ha sido muy satisfactorio el hecho de que él venga y me vea leyendo la palabra. Y ya sabe hablar bien, ¿no? Papá, ¿qué estás leyendo? El poder decirle, estoy leyendo la palabra de Dios. Entreguémonos a ella, hermanos. La palabra de Dios es la roca firme que está en medio de aguas turbulentas. Agárrate de la palabra. Ninguna otra cosa te va a poder sostener. Solamente su palabra. Ponla en primer lugar. ¿Se acuerdan lo que vimos en el campamento, no? Dale el lugar que le corresponde. La palabra se predicó desde un altar, ¿no? De madera alto. Dale el lugar que le corresponde. Profundiza en ella. Aprovecha las clases de teología. Aprovecha el tiempo. Crece en su palabra. No, es que el pastor le falta. Pues todos vamos a aprender, ¿no? Si tú sabes más, pastor, yo la doy entonces, ¿no? Confía, hermanos, que es suficiente para tu vida. Porque, lo creas o no, es suficiente. Cristo es suficiente. Ese es el título de la enseñanza. Cristo es suficiente.
Amén. ¿Me acompañan a orar? Nos ponemos de pie. Padre, te damos tantas gracias por permitirnos tener tu libro, Señor, entre nosotros, por permitirnos, Señor, ir a Él y indagar y ver qué es lo que tienes para nosotros, cuál es tu voluntad, Señor. A veces nos preguntamos y oramos y decimos, Señor, dime cuál es la voluntad para mi vida. Y es como si escucháramos tu voz diciendo, ahí está mi palabra. Ve a mi palabra. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ella, porque sabemos que ha emanado de ti, que tú la has inspirado, que tú la has sostenido a lo largo de los años, de tantos ataques, Señor. Tú has preservado por tu providencia tu palabra y está entre nosotros, Señor, y creemos, yo lo creo, Señor, en mi corazón, en mi espíritu, que es suficiente para mi vida, Señor, y yo sé que eso me compromete a afrontar el examen, Señor. Ayúdanos a que nosotros podamos estar tomados, Señor, como esa roca que está en medio del río, que tiene un fundamento, Señor, que hay una montaña debajo que nunca se va a mover. Esa es tu palabra, Señor. Son tus hechos, Señor. Que seas tú, Cristo, el centro de nuestra vida. Señor, a veces tenemos situaciones difíciles y quisiéramos voltear al cielo y que el cielo se abriera y ver tu trono y verte sentado, Señor, pero volteamos y vemos tu palabra y a veces la menospreciamos, Señor. Si podemos verlo, qué bueno, pero que la atesoremos, Señor, como eso, como tú mismo entre nosotros. Tu Espíritu Santo vive en nosotros, Señor, y confiamos en que nos lleva tu palabra, pero tú eres el Verbo hecho carne, Señor, y el hecho de saber que podemos palparlo a la hora de leer, a la hora de escuchar, Señor, que nos llene de satisfacción, que nos llene de confianza. Pero también, Señor, que obedezcamos, que caminemos en tus lineamientos para poder crecer, para poder madurar, para no ser llevados de aquí para allá por vientos de doctrina como enseña tu palabra, para hacernos sólidos. Muchas gracias, Señor. Gracias. Gracias por Pastor Ángel, Señor, por Bogdan, Señor, que han sido celosos en predicar tu palabra desde este púlpito. Señor, que domingo tras domingo tu voz ha sido escuchada a través de este lugar para enseñarnos lo que tú quieres, Señor, hacer con nosotros, para enseñarnos lo que tú deseas de nosotros, para que alcancemos, Señor, madurez. Señor, glorifícate tú en tu palabra. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Amén. Muchas gracias, hermanos.